Buenos días, estudiantes de grado décimo. La clase de hoy vamos a revisar la parte de la actividad 2 de la última guía del tema nomenclatura que corresponde a la función química los hidróxidos. Recuerden que estamos trabajando las tres actividades cada una por aparte para que ustedes aprovechen mejor el aprendizaje. Entonces, chicos, los hidróxidos, como su fórmula general lo dice, es la combinación de un óxido básico. Recuerden que un óxido básico, para que sea básico, debe estar hecho con un metal. Y a ese óxido básico le agregamos agua y nos va a dar el respectivo hidróxido. ¿Cómo sé que es un hidróxido? Recordemos el término o el concepto de función química. La característica en este caso es el grupo OH o el grupo hidroxilo. Entonces ese grupo OH es el que me permite identificar un compuesto como un hidróxido. Miremos aquí el ejemplo. En el ejemplo tenemos un óxido hecho con hierro, se llama óxido férrico, al cual se le agregó agua y para obtenerlo, miremos aquí la fórmula general es, coloco el metal y lo uno al grupo OH. ¿Ok? Entonces aquí hago lo mismo, coloco el metal, que en este caso es el hierro, acá se los tengo subrayadito, y le agrego el grupo OH. Ya lo que nos queda para obtener esta fórmula con este subíndice 3 aquí es hacer lo que ustedes ya saben desde la primera guía de nomenclatura y es hacer la suma algebraica de los estados de oxidación. Entonces, en este caso, el hierro trabaja con +3 y el OH siempre va a ser -1. Entonces, +3 menos 1, pues no me da 0. Entonces, debo cruzar, recuerden, cruzamos. Aquí se supone que está el 1, pero lo asumimos simplemente, no lo escribimos. Y ese 3 acá permite que yo tenga 3 por -1 menos 3, más 3 igual a 0. Entonces, esa suma algebraica me da igual a 0, lo que quiere decir que mi fórmula ya quedó lista y este 3 pues lo debo dejar acá y aquí está la fórmula del hidróxido férrico. Para nombrarlo sencillamente le quito la palabra óxido y lo nombro por la función química que en este caso es hidróxido y le dejo la misma terminación. Recuerden que los estados de oxidación de aquí, por ejemplo, aquí el hierro trabaja con +3, son los mismos que acá. Dense cuenta que el hierro trabaja con +3. Bueno, les voy a explicar por qué el OH es -1. Entonces vamos a colocarlo aquí, el OH, y vamos a mirar por qué ese OH tiene un estado de oxidación igual a -1, por una sencilla razón. Porque si hacemos la cuenta de lo que hay dentro del paréntesis, tenemos que el oxígeno es -2, el hidrógeno es siempre +1, ¿cierto? +1. Este más quedó un poquito gruesito, pero bueno, +1. Entonces, al hacer la cuenta -2 más 1, me queda igual a -1. Por eso el OH siempre lo vamos a asumir como -1. ¿Para qué hacemos esto? Sencillamente para lograr un atajo y que usted no se confunda a la hora de hacer esta cuenta y empiece con el -2 acá, con el +1 acá, y de pronto al ver toda esa cantidad de estados de oxidación usted se pueda confundir. Entonces, sencillamente, el OH de ahora en adelante usted lo asume como -1 y aquí ya tiene la explicación de por qué sucedió así. Bueno, vamos a recordar aquí en nuestra tabla periódica que el hierro es un elemento metálico, ¿cierto? ¿Por qué es metálico? Porque está debajo de nuestra escalera, está debajo. Recuerden que encima están los no metales, aquí están todos los metales. Entonces, ese hierro, al ser metálico, pues ya cumple con la característica primordial para formar un hidróxido, que es esa, formar un óxido básico por ser metal. Entonces, vamos a revisar. El hierro tiene dos estados de oxidación.
más 2 y más 3. Si a mí me piden, como en la guía, hacer todos los hidróxidos posibles para el hierro, sencillamente voy a tener que hacer 2 hidróxidos porque tiene 2 estados de oxidación. Ya tenemos uno hecho, que es con más 3. Vamos a hacer una explicación rápida de cómo sería con más 2. Lo voy a explicar de manera rápida y ahorita en los próximos ejemplos les explico cómo hacer la formación como me lo están pidiendo los puntos de la guía. Entonces, vamos a formarlo con 2. Entonces, eso es muy sencillo. Miren, muchachos, tenemos el hierro y el oxígeno. Recuerden que lo vamos a formar con 2, ¿cierto? Entonces, como el oxígeno es menos 2 y el hierro es más 2, entonces ya me da una cuenta igual a 0. Ahí ya tengo formado ese óxido. Entonces ya les expliqué, entonces voy a quitar esto de aquí. ¿Ok? Y vamos a revisar cómo quedaría. Este ya sería el óxido. Recuerden que según la fórmula debo agregarle agua, entonces le agrego el agua, listo, para ver cómo me queda mi hidróxido. Entonces le agrego agua, coloco la flechita como lo demandan las ecuaciones químicas y sencillamente hago lo que me dice aquí la fórmula general. Tomo el metal, que en este caso vuelve a ser el hierro, y le agrego, perdón, el grupo OH. Listo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Lo que tenemos que hacer es las cuentas necesarias para que me dé 0 y saber cómo me queda la fórmula final. Entonces, chicos, hay algunos hidróxidos que no traen este paréntesis y hay otros que sí. Entonces, vamos a ver todos los ejemplos posibles. Entonces, en este caso, vamos a trabajarlo por aquí aparte. El hierro, recordemos que trabaja con más 2 para este caso. Y el OH, ustedes ya saben que ese OH es menos 1. Pongámoslo por aquí a un ladito. Menos 1. ¿Ok? Entonces, si la cuenta no me da 0, como en este caso y como en el caso del primer ejemplo, más 2 menos 1 no me da 0, entonces sencillamente yo ya sé que tengo que hacer el tema de cruzar. Entonces, debo colocar el paréntesis, ahí es donde yo sé que hay un paréntesis, y cruzo ese 2. ¿Listo? Recuerden que el 1 se cruza, pero no se pone. Entonces, ahí yo ya sé que más 2 de hierro y la cuenta del OH me daría 2 por menos 1, me daría menos 2, y esto va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces ahí yo ya sé que necesito poner un paréntesis y necesito este número 2 acá para que me dé 0. Por lo tanto, cuando voy a la fórmula final, me queda FOH entre paréntesis con el 2. Y esta sería la fórmula final de ese hidróxido. ¿Listo? Entonces vamos a recordar que el hierro, vamos a nombrarlo, que el hierro es un elemento que tiene 2 estados de oxidación, que esos estados de oxidación son 2 y 3, como ya lo habíamos dicho. Aquí trabajamos con 3, aquí trabajamos con 2. Vamos a ir a nuestra tabla de nomenclatura. Recuerden que cuando un elemento tiene 2 estados de oxidación, ¿sí? Tiene uno menor o uno mayor. Por lo tanto, si es menor, no lleva ningún prefijo, pero sí lleva terminación. Si es menor, la terminación será oso, y si es mayor, la terminación será ico. Entonces, vamos a revisar, en este caso, recuerden que aquí se llamó óxido férrico porque está trabajando con el mayor. 2 el menor, 3 el mayor. Entonces, aquí como está trabajando con 3, como ya lo habíamos visto, entonces por eso la terminación será ico. En este caso, pues sencillamente se va a llamar óxido ferroso. Entonces, lo voy a hacer con etiquetas.
Entonces, para el óxido será óxido, perdón por aquí, esto se va a llamar óxido ferroso. Entonces, la vamos a colocar por aquí. Y en el caso del hidróxido, pues recuerden que lo que hacemos nosotros es cambiar la función química, como ya tiene el OH y deja de tener la o el oxígeno, sencillamente ya no es óxido, sino hidróxido. Entonces, en este caso, se va a llamar hidróxido ferroso. Dense cuenta que solamente cambié la función química. Y listo, ese sería el nombre para nuestro hidróxido. Entonces ahí nos damos cuenta que prácticamente lo único que hicimos fue cambiar la función química. Pasó de ser binario, de tener oxígeno únicamente, que es lo que caracteriza un óxido, a tener el grupo OH, que es lo que caracteriza un hidróxido. Entonces, ese sería un ejemplo sencillo y rápido para explicar cómo y de dónde vienen los hidróxidos y cómo se nombran. Entonces, vamos a pasar a unos ejemplos donde no requiere paréntesis, donde vamos a trabajar la formación como lo pido en la guía. Entonces, por favor, atenta nota a esto. Muchachos, miren, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tomar el elemento sodio. Aquí está, elemento sodio. ¿Cumple con las características para hidróxido? Claro, está debajo de la escalera. Es un metal, ¿sí? Un metal que está en el grupo 1, por lo tanto es un metal alcalino. Entonces vamos a formarlo. Su estado de oxidación solamente es 1 y es único y es +1. Entonces vamos a ir acá y lo vamos a formar. Entonces lo vamos a escribir aquí al ladito para que no se nos olvide que estamos trabajando con el sodio y que el sodio es +1. ¿Ok? Entonces, muchachos, ojo con lo siguiente. Aquí tenemos que ser un poquito analíticos en lo siguiente. No me van a, aquí no me están dando un óxido ya formado, sino me están diciendo, tome el elemento y mire a ver cómo hace para formar un hidróxido. ¿Sí? Entonces, en este caso, muchachos, si les recuerdo la fórmula general, yo necesito un óxido básico, necesito agua para formar mi hidróxido. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, como me dieron el elemento, pero no me dieron un óxido básico, pues sencillamente debo formarlo. Entonces, pasamos a lo que aprendimos la clase anterior y hacemos lo siguiente. Entonces, el sodio, le agrego el oxígeno. Recordar, por favor, que el oxígeno en estado natural debo presentarlo como diatómico. Es necesario todo el tiempo este 2 acá. Y produce, la flecha indica produce, vamos a empezar a aprender a plantear ecuaciones y eso me produce el sodio unido al oxígeno. Recuerden que estoy formando apenas el óxido. ¿Listo? Entonces, ya tengo esto formado. Lo que tengo que hacer, recuerden por aquí aparte, ya revisar los estados de oxidación. Siempre, niños, deben verificar que les dé 0. Entonces, aquí, -2 acá, que ustedes ya lo conocen, y como vimos en nuestra tabla periódica de estados de oxidación, este es +1. Y esto nos da igual a 0, pues no, no nos da igual a 0. +1 menos 2 no da igual a 0. ¿Qué debo hacer? Recuerden, cruzar para que me dé el 0. Entonces, acá tengo mi 2. 2 por 1, 2, positivo, entonces me da +2. -2 que tenía, pues ya me va a dar igual a 0. Ok, entonces ya tengo el óxido básico, ya lo tengo formado. Entonces aquí en la ecuación le pongo el numerito que necesita y la ecuación, la primera ecuación, porque en la guía me piden todas las ecuaciones, entonces la primera ecuación
que tengo para la formación del hidróxido va a ser esta ecuación, que es la de la formación del óxido, ¿ok? Entonces, ya tengo el óxido básico, que obviamente ese óxido básico va a ser ese resultado. Ahora sí, vamos a formar el hidróxido porque ya tengo lo mínimo que es el óxido básico. Entonces voy a formarlo, coloco tal cual lo obtuve, Na2, no puedo dejar de colocar esto, O. Ese es mi óxido básico. A eso le agrego agua, más agua. Coloco la flechita, siempre flechita, por favor, que me indica produce. Y voy a formar ahora sí el óxido básico. Entonces recuerden, debo colocar primero el metal y el grupo OH. ¿Listo? Ahora debo hacer la verificación si me da 0, ¿ok? Una aclaración, muchachos. En cualquiera de las ecuaciones para la formación de estos hidróxidos o de óxidos, recuerden que estos subíndices, estos números de acá, nada tienen que ver acá. Usted no debe pasar estos números acá, ¿sí? No tienen nada que ver. En este caso, el 2 del oxígeno no tiene nada que ver acá, para que no lo olviden, para que no vayan a cometer ese error. Entonces, chicos, ya tengo esto, ahora voy a hacer la verificación si me da 0 o no me da 0, a ver si tengo que cruzar o no. Entonces pongo el OH, el sodio, y voy a mirar los estados de oxidación. Ya sé que mi OH trabaja con -1, ya les expliqué por qué, y como vimos en la tabla periódica, el sodio trabaja con +1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos de los casos que directamente me da igual a 0. +1 menos 1 es igual a 0. Entonces, en este caso, yo no debo colocar ningún paréntesis porque no crucé los números, porque directamente me dio 0. Entonces la fórmula en limpio me va a quedar como la tenía acá. Y la ecuación final, la segunda ecuación, va a ser esta ecuación. Entonces tengo ecuación 1 para la formación del óxido básico y la ecuación 2, que es la ecuación para formar el hidróxido y ecuación final. ¿Listo, muchachos? Bueno, vamos a nombrar ese hidróxido, vamos a usar la nomenclatura. Entonces recuerden una cosa, aquí vamos a ir a nuestra tabla periódica, el sodio, démonos cuenta que tiene un solo estado de oxidación, ¿ok? Vamos a ir aquí a nuestra tablita. Recuerden una cosa, muchachos, que yo creo que ya les había dicho en la clase anterior. En este caso, es el número de estados de oxidación, pues es 1, solamente tiene 1, es único. Y en este caso, a mí esto no me gusta, entonces lo vamos a obviar. Y vamos a dejar el nombre del elemento. En este caso, ya no lleva terminaciones ni nada, porque no necesitamos diferenciarlo de otro que forme el mismo, porque únicamente tiene un estado de oxidación, ¿correcto? Entonces, lo vamos a nombrar. Para este caso, el óxido se va a llamar óxido de sodio, ¿ok? Óxido de sodio. Repito, ¿por qué no se le pone terminación ni nada? Por la sencilla razón que no tiene sino un solo estado de oxidación. Y recuerden que para el hidróxido cambiamos la función química, entonces se va a llamar hidróxido de sodio. ¿Listo? Entonces, así se llamaría nuestro hidróxido. Vamos a ponerlo aquí donde corresponde y se llamaría hidróxido de sodio. ¿Listo, muchachos? Entonces, ahí ya vimos cómo se forma a partir del elemento, formando el óxido y formando el hidróxido y cómo se nombra. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo más, muchachos. Con eso el tema queda mejor. Vamos a escoger aquí un metal, cualquiera para formarlo, y vamos a escoger en este caso
A ver, escojamos el cobalto. Este es el cobalto. ¿Listo? Está debajo de la escalera, es un metal, por lo tanto, cumple con las características para formar. Entonces, muchachos, tiene dos estados de oxidación que son 2 y 3. En este caso, no voy a tener ningún problema en formar dos hidróxidos, porque como tiene dos estados de oxidación, entonces puede formar dos hidróxidos. Entonces vamos a colocarlo aquí a un ladito, que el cobalto trabaja con 2 y trabaja con 3. Ok, entonces vamos a hacer todo ese proceso. Entonces vamos a formar los dos hidróxidos. Entonces, cobalto, recuerden que lo primero que necesito es el óxido básico más oxígeno, produce, y vamos a formar con el primer estado de oxidación. Sería cobalto, oxígeno. Vamos a hacerlo aquí aparte para ver cómo quedaría la fórmula. Y en este caso, el cobalto y el oxígeno, al parecer, ya directamente dan 0. Les dije que lo vamos a trabajar con más 2. Más 2 menos 2 es igual a 0. Por lo tanto, la fórmula final de la primera ecuación me queda perfecta. No tengo que cruzar números ni nada. Entonces ya tenemos nuestra primera ecuación. Ahora vamos a formar el hidróxido. Ya teniendo aquí el óxido básico, sencillamente vamos a tomar el cobalto unido al oxígeno. Este es el óxido que ya lo formé. Le voy a agregar agua, como dice la ecuación. Recuerden, muchachos, que esto lo estoy sacando de la fórmula general, que dice que debo tener un óxido básico, agregarle agua para que me produzca un hidróxido. Entonces, vamos a mirar cómo queda. Entonces, ya tengo el óxido más el agua y lo voy a formar, y lo mismo. Debo colocar primero el metal, agregarle el grupo OH, listo. Y ahora, aquí aparte, vamos a hacer la operación para revisar si nos da 0 o si hay que hacer alguna otra cosa. Entonces, coloco la fórmula, voy a colocar los estados de oxidación. En este caso, ustedes ya saben que ese OH siempre es -1 y que el cobalto, en este caso, lo estamos trabajando con +2. ¿Listo? Entonces, +2 menos 1, como no me da 0, muchachos, sencillamente debo colocar el paréntesis y cruzar. Este 2 iría acá y el 1 iría acá, y ya sabemos que no se coloca. Para decir, cuenta del cobalto, +2. Cuenta del OH, -1 por 2, -2. Y esto me da igual a 0. Por lo tanto, la fórmula de ese hidróxido va a ser COOH2. Y aquí tendría la ecuación final para la formación de este primer hidróxido del cobalto. Para nombrarlo, muchachos, recuerden, el cobalto tiene dos estados de oxidación. Vamos a ir aquí a nuestra tabla. Dos estados de oxidación. Por lo tanto, debe tener uno menor y uno mayor. Si estamos trabajando con 2 y 3, pues el menor va a ser 2, el mayor va a ser 3. Para el menor debo colocar terminación oso, para el mayor terminación ico. Entonces vamos a ver cómo nos queda. Entonces, como está trabajando con 2 en este caso, está trabajando con el menor. Entonces esto se va a llamar óxido, suena chistoso, cobaltoso. En este caso no me dice que haya alguna excepción de llamarlo diferente. Óxido cobaltoso. ¿Listo? Entonces ustedes ya saben, chicos, que aquí para nombrar el hidróxido basta con cambiar la función química y vamos a decirle a esto hidróxido cobaltoso.
Entonces, ese hidróxido cobaltoso iría acá, ¿ok? Y listo, chicos, ya terminé de formar el primer hidróxido. Vamos a hacer el siguiente de una vez, un ejemplo completico para que no se nos escape nada. Bueno, compañeros, entonces, aquí tendríamos que formar ahora con 3. Entonces, vamos a hacerlo otra vez. Vamos a formar el óxido, cobalto más oxígeno, produce, unimos el metal cobalto con el oxígeno y vamos a revisar nuestras cuentas. Entonces, cobalto, oxígeno. Entonces, recuerden que para este caso, el cobalto está trabajando con +3 y el oxígeno, como siempre, -2. Entonces, ya sabemos que no da 0. Entonces, en este caso debemos cruzar el 2 para acá, miren, lo estoy cruzando, el 3 para acá, ¿ok? Y hacemos la cuenta. Cuenta del cobalto, -3 por 2 da +6, +3 por 2 da +6, perdón. -2 por 3 da -6. Cuenta del oxígeno y eso me da igual a 0. Y listo, muchachos, ya lo tengo. Quiere decir que en la ecuación final, este óxido me queda CO, cobalto 2, oxígeno 3. Y ya tengo mi primera ecuación. Ya tengo mi óxido básico. Entonces ahora vamos a formar el hidróxido. Tengo el óxido, entonces cobalto 2, oxígeno 3. Debo agregarle ¿qué? Recuerden, agüita para la formación. Ya cuando tengo el óxido, basta con agregarle agüita. Listo. Y la misma oración. El metal, le uno el grupo OH. Ok, ya está. Y corroboro cuentas. Entonces, cobalto, OH, y vamos a ver cómo estamos de cuentas acá. Entonces, ya el conocido, el OH es -1, el cobalto que ya sabemos con 3, ya vimos que no da 0, +3 -1, entonces debo cruzar el 3, cruzar el 1. Como el OH es un grupo, debo reunirlo en un paréntesis para poder cruzar ese número 3. Y el 1 pues no se pone, ustedes ya lo saben. Y rectificamos cuentas. Cuenta del cobalto me da +3, no hay con quién multiplicarlo. Pues con un 1, pero ya sabemos que da el mismo número. Cuenta del OH, -1 por 3, eso me da -3. Y esto nos va a dar igual a 0. ¿Ok? Listo, chicos. Quiere decir que la fórmula final para ese hidróxido sería el OH y aquí el 3. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces ya tendríamos ahí la ecuación final. Vamos a nombrar rápidamente. Entonces, como ya trabajamos con el 2 y dijimos que era el menor, ahora estamos trabajando con el 3 que es el mayor, entonces el óxido se va a llamar óxido cobáltico. Estoy poniendo la terminación ico, óxido cobáltico. Y entonces, ¿cómo se llamará el hidróxido? Sencillamente le vamos a poner hidróxido cobáltico. Recuerden que como el estado de oxidación no cambia, la terminación va a ser exactamente la misma. Hidróxido cobáltico. ¿Listo? Ahí, listo, chicos, ya quedó formado. Entonces no hay ningún problema. Entonces ya tenemos los dos ejemplos de cómo se forma, de cómo obtengo las ecuaciones. Entonces aquí ya tengo mi ecuación 1, aquí tengo mi ecuación 2, aquí lo mismo, ecuación 1 completa y ecuación 2 completa. ¿Listo? Trabajando estados de oxidación y todo. Bueno, chicos,
Vamos a hacer un último ejemplo, si les llegara a aparecer, de los ejemplos que poco me gustan, de la nomenclatura común. ¿En qué sentido? No en formación, nosotros vamos a trabajar más que todo formación, pero por si les sale solamente para nombrar. Voy a a colocar un ejemplo, y es el del cobre, hidróxido de cobre. Si ya me dan el hidróxido y me dicen, nombre eso, ¿qué tengo que hacer? En este caso, yo debo deducir los estados de oxidación. Debo tener mi tabla periódica lista para revisar cuántos estados de oxidación tiene, qué terminación o prefijo o terminación y prefijo debo colocar para nombrar. Entonces, muchachos, el OH ustedes ya lo conocen, ese es el conocido, -1, ¿listo? Ahora, en este caso, como yo tengo que buscar el cero siempre, aquí, ojo, aquí no me piden formar la fórmula. Aquí la fórmula ya se la dan, ya está formado. Entonces, tengo que deducir los estados de oxidación con los que trabaja. Entonces, -1, ¿cierto? Y el cobre trabajará con +1. ¿Por qué? Porque si este es -1 y este es +1, ya me daría mi cero que necesito siempre. Ok, ya tengo los estados de oxidación. Ahora debo ir a buscar el cobre y revisémoslo por aquí, cobre, 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 aquí lo tenemos y nos damos cuenta que tiene dos estados de oxidación. Uno que fue el que utilizó, entonces hicimos la cuenta correcta, y tiene otro que es 2. Los vamos a colocar aquí a ver para qué nos sirve eso. Entonces el cobre trabaja con 1 y trabaja con 2. En este caso, ¿para qué nos sirve esto? En este caso está trabajando con 1, o sea que está trabajando con el menor. Como tiene dos estados de oxidación, recordemos nuevamente, dos estados de oxidación, va a tener uno menor y uno mayor, y sus terminaciones van a ser menor para oso y ico cuando es mayor. Entonces vamos a ir acá. En este caso está trabajando con 1, es el menor, entonces esto se va a llamar, primero como tiene el OH, ya sabemos que es un hidróxido, entonces esto se va a llamar hidróxido. En el caso del cobre, si hay una excepción en el nombre, que se dice es cuproso, hidróxido cuproso. ¿Listo? Les recuerdo, niños, oso porque es el menor. En este caso está trabajando con 1 y ese es el menor, por eso se le pone la terminación oso. Listo, chicos. Ese es un ejemplo de cuando le aparece la fórmula y le dicen bautícela, póngale el nombre nomás. Pero recuerden que a mí lo que me interesa es la formación, ecuaciones. ¿Listo, muchachos? Les di 3 ejemplos, el del sodio, los 2 del cobalto. Espero que sea de utilidad. Muchísimas gracias por su atención. Chao.